Sean bienvenidos a este culto de adoración. En Comunidad Cristiana Casa Alabanza somos una asociación religiosa que agradece a Dios el permitirnos reunirnos en esta hora, vía online, en este culto sin congregación presencial y que nos acompañes junto a tu hermosa familia para celebrar la gloria de nuestro Dios Padre y de quien recibimos toda clase de bendiciones de salvación y más, por medio del sacrificio de Jesucristo, nuestro gran Salvador, en comunión con su Espíritu Santo. Como iglesia obedecemos los preceptos bíblicos. Hoy nos reunimos como un cuerpo cuya cabeza es Cristo. Sí, como familia de la fe, que practica el amor a Dios y el amor fraternal al prójimo, unidos por el Espíritu Santo. Continuamos con las medidas de protección necesarias, por lo que otras actividades están provisionalmente suspendidas. Dios nos manda a permanecer firmes y sin fluctuar, poniendo nuestro corazón y toda nuestra esperanza en Él como hijos y herederos de su promesa por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos, celebremos a nuestro Padre. Amén. Amada, a la amada iglesia que estamos conformando en este momento. Usted allá en su lugar y nosotros aquí, pero unidos en un mismo espíritu. En este tiempo en que el mundo se convulsiona de tantas situaciones adversas, el mundo, los hombres necesitamos la salvación y la paz que solamente Dios nos puede dar. Confiemos en Él, adorándole, haciendo su voluntad y sobre todo creyéndole, porque dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Vamos a agradar a Dios creyéndole. Bien, pues yo te invito que cierres tus ojos y juntos oremos al Señor. Señor Dios Todopoderoso, desde tu santuario pedimos tu amorosa presencia en quienes nos reunimos en comunión como iglesia. Aún en donde estén, te rogamos que nos alientes con tu glorioso Espíritu Santo para ser guiados por tu verdad. Tú, Señor Jesucristo, dices que donde 2 o 3 se congregan en tu nombre, ahí estás. Estamos seguros de que estás atento, mirando y oyendo nuestro cántico, oración, proclamación de tu palabra y todo cuanto hagamos. Te rogamos que nos limpies de toda maldad con tu perdón y que en estos tiempos de tinieblas, conforme a tu poderoso amor, nos des de tu justicia, paz, protección, consuelo, sostén, salvación, salud, bendición y más, Padre eterno, para ser testimonios vivos de tu exaltación y gloria. Todo esto agradecidos porque nos los concederás en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en comunión contigo, Padre y Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Hermanos amados, Dios nos ordena, como su amada iglesia, a guardar y practicar sus mandamientos para vivir y recibir las bendiciones de su amor. Todos sus preceptos son verdad. Dice que nos da buena enseñanza, la cual nos anima a enfrentar con esperanza las dificultades, las batallas que quebrantan nuestro diario vivir. Vamos a leer lo que dice en Jeremías 30 y vamos a dar lectura a los versículos del 15 al 19. Dice la palabra de Dios así: ¿Por qué gritas a causa de tu quebrantamiento? Incurable es tu dolor, porque por la grandeza de tu iniquidad y por tus muchos pecados te he hecho esto. Pero serán consumidos todos los que se consumen, y todos tus adversarios, todos irán en cautiverio. Hollados serán los que te hollaron, y a todos los que hicieron presa de ti daré en presa. Mas yo haré venir sanidad para ti, y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron diciendo: esta es Sión, de la que nadie se acuerda. Así ha dicho Jehová:
He aquí yo hago volver a los cautivos de las tiendas de Jacob, y de las tiendas tendré misericordia, y la ciudad será edificada sobre su colina, y el templo será asentado según su forma. Y saldrá de ellos acción de gracias y voz de nación que está en regocijo, y los multiplicaré y no serán disminuidos, los multiplicaré y no serán menoscabados. Amén, amén y amén. Y te creemos, Señor, te creemos, Padre. Aumentanos la fe, Dios eterno, y a través de la alabanza te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Gracias, Padre. Tengamos y cantemos juntos estos tiempos de alabanza y adoración a nuestro Dios. En esta mañana, Señor, queremos decirte que queremos ver tus ojos, queremos escuchar tu dulce voz, queremos hablarte cara a cara, Señor, porque de ti recibiremos ese fuego en nuestro ser. Jesús, quiero ver tus ojos, hablarte cara a cara, mi Señor. Quiero estar contigo como un fiel amigo, junto a ti. Jesús, quieres ver tus ojos, hablarte cara a cara, mi Señor. Jesús, quiero estar contigo como un fiel amigo, junto a ti, porque de ti recibiré fuego en mi ser.
para adorarte, mi Jesús, con todo mi corazón. Porque eres tú como un fiel amigo. Llévame allá donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no exista más. Una y otra vez al estar yo junto a ti, no me puedo contener. Cuando me digas así, ya no hay nada que decir, eres todo para mí. Sos mi fiel amigo, mi dulce caminar. Quédate conmigo, no voy a volver atrás, no voy a volver atrás, no voy a volver Llévame allá donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no exista más. Una y otra vez al estar yo junto a ti, no me puedo contener. Cuando me digas así, ya no hay nada que decir, eres todo para mí. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar. Quédate conmigo, no voy a volver atrás, no voy a volver atrás, no voy a Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar. Quédate conmigo, no voy a volver atrás, no voy a Jesús, mi fiel amigo. Oh sí, Señor, no vamos a volver atrás. Miraremos siempre hacia adelante. Oh, buscando siempre tu rostro.
siempre, siempre, siempre hacia adelante. Oh sí, como decía el apóstol Pablo, extendiéndolo hacia la vida eterna. Gracias, Dios, porque sabemos que tú siempre nos fortalecerás y nos animarás y nos guiarás. Aún dice la Escritura, más allá de la muerte. Qué hermoso eres. Gracias, Dios. Alabado eres, Señor. Amén, amén, amén. Cuando las situaciones adversas nos agobian, y quiero referirme a las damas que nos están viendo, cuando nuestro cuerpo, a través de esa voluntad de Dios, pues tiene que pasar algunos días, pues en una especie de quietud, pero casi siempre con mucho dolor en nuestro cuerpo. Me estoy refiriendo pues a esos días que la mujer tiene en su vida llamado periodo. Cuando a las mujeres por alguna circunstancia o son más días de los normales, pues nuestro cuerpo se aqueja. Nosotros no vemos a qué hora, cuándo, ¿verdad? Pensamos, ¿cuándo cesa esto? Y tal parece que aumenta debido al estrés, a las situaciones, a la salud, en fin, hay tantas circunstancias. Muy pocas veces, ciertos meses, ¿verdad? Son más tranquilos que el anterior y así, pues así dicen los médicos que es normal y así vivimos como damas. Pero cuando se convierte en una enfermedad que el flujo es de día y de noche por largos años, yo creo que la desesperación es agobiante, tanto espiritual como física. Y es necesario que cuando llegamos a tener problemas de esta magnitud, donde nos agobiamos por las situaciones que estamos viviendo, cuando sentimos que no acaba el problema, sino que cada día aumenta y se alarga el tiempo de ser probada nuestra fe, ¿cuánto arrojo en nuestra vida debe de haber para buscar la solución? Hubo una mujer que lo gastó todo, dice la palabra, pero la solución es Dios. ¿Cuánto arrojo debe de haber en el corazón del hombre y de la mujer que cuando tiene una necesidad le busque con todo su corazón, creyendo que la única respuesta favorable es de parte de Dios? Cuando nosotros lo hacemos, cuando sabemos que ya no hay más oportunidad, nuestro tiempo es de entrar a aguas profundas en nuestra fe, a través de la comunión con Dios, creyéndole para agradarle, para decirle que aquí estamos, Dios, necesito de ti, tú eres el único que tiene la solución. Y así lo dice esta lectura bíblica. Lucas 8, versículos del 42 al 48. Vamos a leerlo. Y dice así: y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Y lo voy a repetir, porque yo he conocido que alguien me tocó y ha salido
poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado. Y como al instante había sido sanada, él le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. ¿Quieres escuchar palabras como esta? Que tu vida sea esa paz, de esa resolución de los problemas, de esa necesidad que hay en el cuerpo por falta de salud. Vayamos con el Señor, en ese arrojo, pidiéndole. Yo no te sugiero que a gritos, es como tú quieras, pero con esa fe que toque su corazón y que diga: sí, te otorgo lo que me pides, ve en paz. Gracias, Señor. Gracias porque sabemos a quién recurrir. A ti, Señor, Dios Todopoderoso. Bendito seas. Amén, amén y amén. Vamos a tener a continuación el mensaje en los labios de nuestro pastor Juan Pablo Jiménez Garnica. Damos gracias a Dios en esta mañana por poder nuevamente meditar en la palabra del Señor. Te voy a invitar a que en esta hora abras tu Biblia, Lucas capítulo 8. Vamos a leer a partir del versículo 40 al versículo 56. Aquí encontramos dos ejemplos de fe, dos personas, una mujer, un hombre que tuvieron fe y cómo Dios obró en esa fe en cada uno de ellos. En especial quiero tocar el tema de esta mujer que tenía 12 años que estaba padeciendo esta enfermedad. Lucas capítulo 8, versículo 40 al 56. Si lo tienes ahí, síguelo con tu vista, es la palabra del Señor. Como siempre lo digo, con reverencia, pues porque es la palabra de nuestro Dios. Dice así la palabra: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga. Postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única como de 12 años que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le apremiaba o le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que estaban con él: Maestro, la multitud te apremia, te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Oremos. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, por esta palabra, Señor, con la que hoy quieres hablarnos y edificar nuestras vidas. Este pasaje tan hermoso que ha quedado en la memoria de la iglesia, desde la iglesia primitiva hasta ahora, nos muestra, Señor, la forma en la cual tú te mueves y la forma en la cual tú haces grandes cosas. En esta hora, en el nombre de Jesús, te pedimos, Padre, que esa misma fe que actúe en aquellos primeros hombres cristianos, Señor, actúe, Señor, también en nuestras vidas, de tal manera que todos los días podamos ver tu gloria, tu poder, tus maravillas obrando en favor de nosotros. Aquí está tu pueblo, aquí está tu iglesia, Señor, que en esta hora quiere escuchar tu dulce voz. Por eso, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo sea el que nos hable, nos enseñe, nos motive, Señor, para que nuestra fe crezca en ti, Señor,
y tu poder se active. Gracias en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Este hermoso pasaje de la Escritura nos representa, como lo decía hace un momento, dos formas de fe, dos diferentes tipos de fe. Una, la de un hombre que tiene también sus características, y una mujer que también tiene características. Aunque a veces pudiéramos comparar y decir que uno fue más grande su fe y la otra más humilde, más sencilla, te quiero decir que los dos tenían situaciones adversas, situaciones difíciles. Pero el caso de estos dos ejemplos nos muestra cómo el amor de Dios se manifiesta poderosamente cuando nosotros tan solo le declaramos fe al Señor. El versículo 40 nos empieza diciendo que cuando volvía Jesús le recibió la multitud con gozo. La palabra y la necesidad del Señor siempre está presente en todo el mundo. En los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, si recordamos el pasaje anterior a esto, Jesús había salido de los Gadarenos, había sacado los demonios a aquel hombre, y dice la palabra que entonces, teniendo temor, le dijeron que saliera de ahí, que se fuera de ese lugar. Lo habían despedido de aquel lugar y Jesús volvía, dice, de aquella región. Y había mucha multitud que le recibió con gozo y todos, dice, le esperaban. Hay mucha gente que espera en el Señor. Hay mucha gente que necesita de Dios. Y hay mucha gente como en aquellos tiempos que estaban solamente para ver qué es lo que sucedía, qué es lo que pasaba. Estando ahí, llegando ahí, Jesús dice que vino uno llamado Jairo. Y dice que era principal de la sinagoga. Y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en casa. La actitud de este hombre, nosotros a simple vista podemos ver una actitud humilde, una actitud de humillación al postrarse a los pies de Jesús. Pero quiero decirte que el ser el principal de la sinagoga representa una situación, o nos habla de una situación muy especial en este hombre. Si nosotros vemos algunos textos de la Escritura, nos daremos cuenta que Jesús fue en muchas ocasiones echado fuera de la sinagoga. En muchas ocasiones nada más esperaban para ver qué es lo que decía y de qué manera poderle acusar para prender a Jesús. Y Jesús no era muy bien visto por los principales de la sinagoga. Así que este hombre, podemos nosotros pensar que quizás en algún momento de su pasado, en un momento atrás, quizás fue uno de los hombres que atacó a Jesús por las enseñanzas y por las cosas que Jesús hacía. A Jesús lo atacaron y lo criticaron porque muchos milagros que hizo los hizo en el día de reposo, en el día sábado. Y muchas veces decían que él echaba afuera a los demonios porque los echaba fuera por el diablo. Muchas veces lo criticaron y lo señalaron, y este hombre, siendo principal de la sinagoga, sabía la situación en la cual él estaba parado. Pero cuando su hija, que se enfermó, y una hija que tenía 12 años, una hija la cual tenía todavía la esperanza él de que tuviera una vida feliz, estaba en la flor de la juventud. Apenas empezaba esta niña a gozar o a disfrutar de lo que era la vida. Apenas estaba entrando de la niñez a la adolescencia. Y esta joven, el anhelo del padre era que tuviera una vida dichosa, una vida feliz, como todo padre lo desea. Y sin embargo estaba viendo truncados todos aquellos sueños, todos aquellos anhelos y todos aquellos deseos de su hija. Él estaba quizás pensando en que se perdería lo mejor de la vida. Y sin embargo, cuando esto empieza a suceder, él estaba en una encrucijada, porque él, siendo principal de la sinagoga, sabía que a Jesús lo habían rechazado muchas veces. Pero al ver la necesidad de su hija, al ver la enfermedad de su hija, este hombre tuvo que tragarse todo su orgullo. Este hombre tuvo que tragarse todas sus palabras. Este hombre tuvo que olvidarse de todo lo que había quizás dicho o quizás hecho atrás en contra de Jesús.
Y viéndola a su hija, por amor a su hija, ese orgullo lo tuvo que hacer a un lado. Y vino, y no importándole lo que la gente dijera, lo que la gente pensara de él, vino y se postró a los pies de Jesús. La gente sabía quién era. La gente lo conocía como se conocen a los líderes. Y este hombre no le importó que la gente empezara a hablar mal de él, sino que le dijo a Jesús que quería que fuera a su casa porque tenía a su hija gravemente enferma. Nosotros los seres humanos, para poder recibir de Dios, necesitamos quitarnos todo el orgullo y toda la altivez que podamos tener. Necesitamos olvidarnos de que nosotros somos autosuficientes o somos capaces de poder solucionar nuestros problemas. Necesitamos olvidarnos de cuántas veces le hemos rechazado. Lo que tenemos que hacer es humillarnos delante de Él. Dice la palabra que el que se humilla será exaltado. Este hombre se humilló y este hombre no tardó en recibir la respuesta de Jesús, porque dice la escritura que entonces Jesús iba con él. Dice el versículo 42, y mientras iban la multitud le oprimía. Mientras iban significa que Jesús le dijo, vamos a tu casa, porque Jesús nunca va a rechazar a nadie. Jesús nunca va a rechazar a las personas. Él sabía lo que había venido a este mundo, dice, a salvar a las ovejas perdidas, a dar vista a los ciegos, a libertad, a predicar el año agradable del Señor. Él había venido a eso. Oh, pero resulta que se presenta otra mujer. Mientras iban, dice una mujer que padecía flujo de sangre. Otra persona con una condición diferente. Otra persona con una situación diferente. Todas las personas que estaban ahí, todas las personas tenían situaciones diferentes. Unas tenían paz y tranquilidad, pero otras tenían una gran necesidad. Y Jesús se acercó a muchos y ayudó a muchos. Algunos les preguntó si querían ser sanos. A otros los dejó que se acercaran y clamaran y le pidieran a Él. Pero todas las personas tenían diferentes situaciones y esta mujer no era la excepción. Esta mujer tenía un padecimiento desde hace también 12 años. ¡Qué coincidencia! La niña tenía 12 años de vida. Esta mujer tenía 12 años que estaba sufriendo y padeciendo flujo de sangre. Esta mujer había gastado, dice la escritura, todo lo que tenía y nadie la había curado, dice Lucas. Lucas era el médico y Lucas lo narra de esta manera, pero Marcos lo narra de una manera diferente. Dice que al contrario, había gastado todo, lo había perdido todo y sin embargo dice que su estado era peor. Cada día empeoraba su condición de salud. Algunos dicen que Lucas no lo refiere de esa manera porque era médico y por médico pues tenía que en cierta manera cuidar el que se hablara bien de su profesión. Pero sea una o sea otra cosa, esta mujer estaba padeciendo de esto que era el flujo de sangre. Algunos dicen que esta mujer no era una mujer judía. Yo pienso que sí era una mujer judía, pero hay algunos comentarios que nos hablan de esta mujer y nos dicen que era una mujer de Filipos. Estoy buscando el texto o la lectura donde te lo puedo decir de la manera correcta como lo dicen. Aquí lo encuentro. Este es un comentario bíblico en el que encuentro esto. Se creía que la mujer, dice, era una mujer gentil de Cesarea de Filipo. Eusebio, dice, el gran historiador de la iglesia 300 años después de Cristo, cuenta que se decía que esta mujer había costeado en su ciudad una estatua conmemorativa de su curación. Se decía que aquella estatua había estado allí hasta que Juliano, el apóstata, así dice, la destruyó y puso en su lugar la suya, que destruyó un rayo que Dios mandó. Esta situación es una situación que yo leo en este comentario bíblico, pero yo pienso que no era así, porque esta mujer, yo creo y estoy en verdad hasta cierto punto convencido que era una mujer judía, porque esta mujer judía tuvo mucho temor cuando tocó a Jesús, cuando fue descubierta. ¿Por qué? Porque la mujer dice que padecía flujo de sangre.
El flujo de sangre era una situación que está tipificada en la Escritura como una inmundicia. Esta mujer, según nosotros vamos al libro del Levítico, en el capítulo 15, encontramos lo que la palabra nos habla de la inmundicia sobre el flujo. No solamente es el flujo de sangre, también habla del flujo de semen en el varón. Pero de los versículos 19 en adelante del capítulo 15 del Levítico, encontramos esto y quiero que lo tengas como referencia, que lo escuches con atención. Mira hasta dónde llegaba la inmundicia de esta mujer. Dice la Escritura, cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuera en su cuerpo, dice 7 días estará apartada y cualquiera que la tocare será inmunda, dice, hasta la noche. Todo aquello sobre que ella se acostare mientras estuviere separada será inmundo. También todo aquello sobre que se sentare será inmundo. Y cualquiera, dice, que tocare su cama, lavará sus vestidos y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. También cualquiera que tocare cualquier mueble sobre que ella se hubiere sentado, lavará sus vestidos, se lavará luego a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. Y lo que estuviere sobre la cama o sobre la silla en que ella se hubiere sentado, o el que tocare, o el que lo tocare, dice, será inmundo hasta la noche. Si alguno durmiere con ella y su menstruo fuere sobre él, será inmundo por 7 días, y toda cama sobre que durmiere será inmunda. Y la mujer, dice, cuando siguiere, perdón, el flujo de su sangre por muchos días, fuere el tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo, dice, de su flujo será inmunda, como en los días de su costumbre. Aquí en este versículo está tipificado el problema de esta mujer. Flujo de sangre más de su costumbre. Todo el tiempo de su flujo, dice, será inmunda como en los días de su costumbre. Y dice, toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre. Y todo mueble, dice, sobre que se sentare será inmundo como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocar esas cosas será inmundo y lavará sus vestidos. Y asimismo, dice, se lavará con agua y será inmundo hasta la noche. Y cuando fuere libre de su flujo, contará 7 días y después será limpia. Y al 8º día tomará consigo, dice, 2 tórtolas y las cosas para el sacrificio, para ofrecerlas. Más adelante dice, así apartarás de su impureza a los hijos de Israel, versículo 31, a fin de que no mueran por sus impurezas, por haber contaminado, dice, mi tabernáculo entre ellos. Esta es la ley para el que tiene flujo, para el que tiene emisión de semen, venido, dice, por ser inmundo a causa de ello, viniendo a ser inmundo, dice, y para el que padece su costumbre, y para el que tuviere ese flujo, sea varón o mujer, y para el hombre que durmiere con mujer inmunda. ¿Te puedes dar cuenta del problema que esta mujer tenía? De la situación que tenía. El flujo no cesaba durante 12 años. Esta mujer había estado siendo inmunda durante 12 años. Cualquier cosa que tocaba, cualquier cosa que estaba sobre las cosas que tocaba, como lo vemos aquí, se convertían en inmundo. Y cualquiera que tocaba una cosa de esas se convertía o se volvía inmundo hasta la noche. Esta mujer tenía un problema muy grave. Más allá de la enfermedad estaba la situación espiritual. Yo creo que nadie quiere vivir una situación como esta. Yo creo que nadie quiere estar apartado de las personas. Nadie quiere ser aislado de las personas. Todo mundo quiere ser acogido. Todo mundo quiere ser aceptado. Esta mujer estaba siendo desechada. Mi mujer estaba viviendo apartada. Y viene ella, cuando sabe que Jesús está ahí, viene a su mente una fe.
Viene a su corazón una fe. Ella dice en su mente y en su corazón, si tan solo tocare el borde de su manto, seré libre de esta mi enfermedad. A ella se le olvidó. A ella se le pasó por alto, se le velaron los ojos en ese momento de la condición en la que estaba. Había una gran multitud, apretaban a Jesús, todo el mundo rozaba con él. Jesús quería, ya me imagino, en ese momento la gente quería que le viera, que le atendiera, que le ayudara, que le sanara, etcétera, etcétera. Los discípulos estaban allí al lado de Jesús y ellos también estaban siendo oprimidos por la multitud. Pero esta mujer, dice la escritura, que se metió y por detrás tocó el manto de Jesús. Aquí quiero tomarme un momento para hacer una valoración a esta situación. La Biblia dice que Jesús fue un hombre sin pecado. Él vino a este mundo y no cometió pecado alguno. El diablo vino, le tentó 3 veces y Jesús salió vencedor a través de la palabra. Y no cayó y no pecó. Pero esta mujer, siendo inmunda, estaba tocando a Jesús. Muchas veces nosotros no nos ponemos a meditar en la santidad de nuestro Dios. El atributo más grande que Dios tiene es ser santo. La palabra nos muestra y nos dice que es el atributo que se menciona. Cuando se menciona 3 veces. Isaías, cuando le vio, dice que oyó cómo los serafines alababan a Dios y decían: Santo, santo, santo es Jehová nuestro Dios. Juan en el Apocalipsis lo vuelve a escuchar, como dicen: Santo, santo, los 24 ancianos postrados declaran: Santo, santo, santo es Jehová nuestro Dios. No se dice poderoso, poderoso, poderoso. No se dice omnipresente, omnipresente, omnipresente. Porque el atributo más grande que Dios tiene es su santidad. Y muchas veces no nos ponemos nosotros a pensar en esa santidad. Esta mujer tocó, siendo inmunda, tocó a Jesús. Y si nosotros vemos lo que dice el libro de Levítico, cualquier cosa que tocare se volvería inmundo. Lo que esta mujer estaba haciendo era tocar a Jesús y en ese momento entonces le estaba contaminando y lo estaba volviendo inmundo. Y quiero decirte que muchas veces nosotros los seres humanos, nosotros perdemos de vista esto y con qué facilidad llegamos a la presencia del Señor para pedirle, para decirle: ayúdame. Es decir, llegamos a tocar al Señor y no nos damos cuenta de nuestra inmundicia que traemos y con la que estamos contaminándole. Queremos que Él nos responda y nos resuelva las cosas. Aquí nosotros debemos de reflexionar: Dios es santo. Dice: ¿quién podrá estar de pie cuando Él se manifieste? Él es como jabón de lavadores. Se sentará para purificar la plata a los hijos de Leví. Dice cómo se purifica la plata. Necesitamos nosotros tener reverencia ante la presencia de nuestro Dios. Pero no por eso no nos va a ayudar el Señor. Quiero decirte que Dios es tan bueno y tan hermoso. Esta mujer, dice la Escritura, que tocó a Jesús. Pero creo una cosa aquí: Él no cometió nunca el pecado. Y quiero decirte que en la velocidad con la que se mueve el Señor es impresionante. Quiero decirte que antes de que Él se contamine, creo que el poder de Dios es más rápido que lo que nosotros podamos hacer en contra de Él. Es decir, venimos con nuestra inmundicia a veces, pero antes de que nosotros le contaminemos, su amor es más poderoso y más veloz para cambiar nuestras vidas y para ayudarnos. Quiero decirte que Él es más rápido para hacer cosas sorprendentes sobre nosotros. En esta mujer yo estoy convencido que el poder salió antes, más rápido
de lo que esta mujer pudo haberle tocado. Estoy convencido que esa fe, el Señor sabía de esa fe. Él conocía el pensamiento de esta mujer. Yo creo que las preguntas, al hacer ahí las preguntas y decir quién me ha tocado, es porque Él sabía lo que estaba sucediendo y a quién había sanado. Estoy convencido que Jesús no estaba preguntando nada más por preguntar, sino quería que la gente viera el milagro que había sucedido en aquella ocasión. Cuando Jesús pregunta quién me ha tocado, evidentemente ella entró en una razón. Evidentemente ella se dio cuenta que había contaminado a Jesús. Evidentemente se dio cuenta de que no solo a Jesús, sino que había contaminado a la multitud. Quiero decirte que aquella mujer empezó con un temor. Yo me la imagino que empezó a temblar. Yo me la imagino que esta mujer empezó a pensar en que la iban a enjuiciar, en que la iban a juzgar, en que la iban a condenar. Ella sabía que había sanado ese flujo. Ella lo sintió inmediatamente. Pero en ese momento el temor la llevó a temblar. Cuando se vio descubierta, no le quedó otra más que reconocer delante de Jesús y le dijo: fui yo. Y dice la Escritura que ella les declaró por qué lo hizo. Ella les declaró que tenía 12 años sufriendo, que había gastado todo. Ella les declaró toda su situación. Dice el versículo 47, entonces cuando la mujer vio que que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado. Vino a ocultas, vino detrás, pero cuando entró en razón, no le quedó otra más que humillarse delante de Dios, pedir clemencia, pedirle perdón, reconocer su falta, reconocer su valentía con la que se arrojó ante Él por detrás. Y el Señor Jesús la vio, dice, versículo 48 dice, Él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Quiero que meditemos ahora en esto. La Escritura nos refiere que era una gran multitud y que apretaban a Jesús. La Escritura nos refiere que ella se metió entre la multitud. Pero la Escritura nos refiere que Jesús preguntó: ¿quién me tocó? Y le dijeron: Señor, todos te apretamos. Pedro le dijo: Señor, ¿quién pudo haber sido? Y él dijo: alguien me tocó, poder salió, yo sentí que salió poder de mí. Y dice aquí, yo puedo llevarte a esta reflexión. Mira, cuando esto sucedió, yo creo que la gente se empezó a despegar de Jesús. La gente lo empezó a dejar un poquito así a un lado, quitándose. Para que esta mujer llegara y se postrara a los pies, debemos de entonces darnos cuenta que la gente se hizo a un lado, ya se había quitado, ya le habían hecho espacio a Jesús. Y quiero decirte que cuando ella llegó y se postró y les declaró por qué, estoy convencido que aún los discípulos, los apóstoles se hicieron a un lado.
por la contaminación. Pero a lo que quiero llegar es a esto, a lo hermoso que es nuestro Dios, a lo hermoso que es nuestro Jesús. Que cuando nosotros venimos con problemas, y cuando nosotros venimos con necesidades, hay muchos que le están pidiendo, hay muchos que están orando y que están clamando, pero cuando Jesús se centra en cada uno, los demás se hacen a un lado, ya no están. Cuando Dios se fija en mí, solo estoy yo con Él, o solo Él conmigo. Así es. Había una gran multitud, pero Jesús se centró solo en Él y ella. Y Jesús no les dijo a los demás, miren la fe. No les dijo a los demás, miren cómo se hacen las cosas. Le dijo a la mujer, solo a ella, hija. Mira qué hermoso, ¿cómo le dice? Hija. Por eso te puedo yo decir que esta mujer creo que era judía. Por eso te puedo decir que creo que esta mujer era del linaje de Israel. Por eso creo que esta mujer sabía toda esta condición, porque le dice, hija, tu fe, le dice, te ha salvado. ¿Y qué le dice? No le dice como a otros, vete y no peques más. No, le dice, ve en paz. Ve en paz. Mira qué hermoso cómo el Señor se manifiesta. Esta curación es algo impresionante y es algo sorprendente. La fe de ella es una fe admirable, una fe que traspasa nuestro entendimiento, porque no fue como otros. Vemos el caso de Jairo, dice, yo necesito que vayas a mi casa. Yo necesito que vayas y pongas tus manos sobre mi hija. Dice la Escritura que mientras estaban ellos aquí hablando, mientras Jesús estaba con ella, llegaron por ahí algunos de la casa de Jairo y le dijeron, ya no molestes más al maestro porque tu hija ya murió. Y mira que había una gran multitud y empezaron todo el mundo a murmurar. Nunca van a faltar los murmuradores alrededor de nosotros. Nunca van a faltar las personas que están allá. Mira, es el principal de la sinagoga. Mira, se humilló delante de Jesús. Oh, mira, ay, ¿te acuerdas cuando había hablado de Jesús y cuando lo corrió de la sinagoga? Allí estaban todos esos. Y cuando le dicen que su hija murió, aquellos, me imagino cómo empezaron a hablar y cómo murmuraron. Porque mira lo que dice el versículo 50. Oyéndolo Jesús, dice, le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Cree solamente, oyéndolo Jesús. Yo quiero decirte una cosa, no solo oyó Jesús que le dijeron que su hija había muerto. Yo creo que Jesús oyó a todos los demás murmurando, porque muchos eran incrédulos. Pero aquí vemos esta fe, una fe diferente, una fe de un hombre que dice, yo necesito que vayas a mi casa. Esta mujer dijo, si tan solo tocar el borde de su manto. Si recordamos a aquel centurión que tenía un criado enfermo, él dijo y fue a Jesús y le dijo, si tan solo dices la palabra, mi siervo será sano. Hay diferentes formas de fe, lo importante es la fe. Y esta mujer tuvo esa fe de creerle a Dios. Tú y yo en esta hora podemos tener esa fe. Podemos confiar, podemos dejar que el Señor haga en nosotros un grande milagro. La fe de esta mujer es muy interesante. La fe de esta mujer nos lleva a que nosotros creamos de manera sorprendente, de una o de otra forma, pero que tengamos toda nuestra plena confianza. Al instante esta mujer supo que era sana. Hay muchos que vienen a Jesús. Hay muchos que le piden al Señor.
pero salen con las dudas en su corazón y en su mente, y la sanidad nos activa, porque la fe no ha sido suficiente. La palabra de Dios dice que el que duda es como la onda del mar, que es arrastrada por el viento. No sabe a dónde va ni a dónde se dirige. Nosotros no somos llamados para ser así. Si tú le crees a Dios, Dios puede hacer grandes cosas y grandes milagros, grandes maravillas. Esta mujer tuvo ese amor impresionante de Dios, ese momento en el cual Dios se centró solamente en ella y le mostró el amor. Nosotros estamos acostumbrados a etiquetar a la gente. Nosotros estamos acostumbrados, pero Dios no va a etiquetar a la gente. Para Él somos personas iguales todo el mundo. Y así como trató a Jairo, así también trató a esta mujer. A los dos les dio su misma relevancia y su misma importancia. Porque Dios nos ama a todos de la misma manera. Él no hace acepción de personas. ¿Crees que Dios puede hacer grandes cosas en tu vida? Él hace grandes milagros y grandes maravillas. Si tú eres un verdadero hijo de Dios, va a cuidar siempre de ti. Si tú eres un hijo de Dios, siempre te va a ayudar en todo cuanto necesitas. Esta mujer dijo, si tan solo tocare el borde de su manto. Tocar el borde de su manto representa una necesidad que tenemos los seres humanos. Yo sé que Él quiere a veces tocar nuestras vidas. Y no solo a veces, sino quiere tocarnos a nosotros. Pero nosotros anhelamos tocar a Jesús. La pregunta es, ¿tú anhelas tocar a Jesús? Porque no muchos anhelan tocar a Jesús. No muchos. El Señor quiere que nosotros nos acerquemos. Dice, al que llama se le abrirá. Al que pide se le dará. Dios no le da a cualquiera y no le da a todos. Dios le da a los que le piden. Dios le da a los que son sus hijos. Y no solamente les da cuando le piden, sino cuando Él ve que tiene necesidad. Él está para cuidar y proteger aún todo lo que tienen. Y eso es hermoso y es maravilloso. Es interesante cómo Él cuida de nosotros. ¿Él está centrado en ti? Es mi pregunta el día de hoy. ¿Tú estás centrado en Jesús? Es mi pregunta el día de hoy. Centrémonos en Él y busquémosle. Esta mujer y este hombre le buscó y Dios les ayudó. Quiero concluir con lo que hizo con Jairo. ¿Cómo sanó a la hija de Jairo? En el versículo 51 dice, entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. No dejó entrar a nadie, ya te hablaba de la murmuración. Si no creen, ¿para qué están aquí prácticamente? Es lo que lo que yo puedo entender aquí. Dice en el 52, y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero el padre dijo, no lloren, no está muerta, sino que duerme. Ya habían llegado las plañideras, aquellas mujeres que contrataban para llorar. Un llanto simulado, un llanto hipócrita, un llanto no verdadero. Pero Jesús le dijo, no llore, porque esta niña no está muerta. Y dice en el versículo 53 que se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Así se burlan a veces del cristiano cuando dice que en el nombre del Señor son sanos. En el nombre del Señor ya resolvieron sus problemas. En el nombre de Jesús ya tienen la bendición. Y la gente se burla. Pero nosotros sabemos en quién hemos creído y que Él es poderoso, dice la palabra, para hacer que sobreabunde en nosotros toda gracia, para tener todo lo suficiente para toda buena obra. Sabemos que poderoso es nuestro Dios.
Dice en el versículo 54, más él tomándola de la mano clamó diciendo a la muchacha, levántate. Y entonces dice su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y mandó que se le diese de comer. Oh, puedes imaginarte qué momento tan hermoso. De estar en un dolor, en una tristeza, aquella madre le dijo, ¿sabes qué? Prepárale algo de comer. Aquella madre no sabía qué hacer. Aquella madre, yo creo que por las circunstancias ni tenía nada preparado. Pero Jesús le dijo, ella necesita comer, dale de comer. Y aquella madre entre tristeza y entre gozo, no sé, aquello, mira cómo es nuestro Dios, que a veces nos pone a hacer cosas para que nosotros nos reactivemos, para que nosotros reaccionemos, para que nosotros nos demos cuenta del milagro que Dios ha hecho en nuestras vidas. Aquella le mandó y le dijo, denle de comer. Sus padres, dice, estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. A nadie le dijesen, todo el mundo se dio cuenta de lo que había pasado ahí. Había una gran multitud, dice la Escritura. Muchos se dieron cuenta. Lo que Jesús quiere decirnos en esto es que lo que habla por sí mismo es nuestra fe. Es nuestra fe. ¿Cuál es tu fe? ¿Cómo es tu forma de creerle a Dios? ¿Cuál es tu forma de creerle a Dios? Quizás tienes alguna necesidad, quizás tienes alguna dificultad, quizás tienes alguna situación. Este pasaje de Lucas, este capítulo 8 especialmente, es un pasaje muy hermoso. Un pasaje donde nos empieza hablando de aquellas mujeres que seguían a Jesús, aquellas mujeres que habían sido transformadas y servían al Señor Jesús. Y nos habla de ese pasaje donde dice la parábola del sembrador, una parábola muy hermosa de cómo Jesús siembra y siembra su palabra en los corazones. Y dice que salió a sembrar y siembra entre piedras, siembra entre espinos, porque la palabra tiene que ser regada por todos o en todos, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Hay corazones malos, hay corazones duros, pero la palabra tiene que ser sembrada. Pero este pasaje nos lleva a esos milagros, como la liberación del endemoniado gadareno y cómo Dios hace estos milagros de sanidad en la hija de Jairo y en esta mujer de flujo de sangre. Cierra tus ojos en esta hora. Quizás el problema que tienes ya tiene años. Quizás la situación que tú has vivido ya es una situación que golpea tu vida. Y quizás en ti ya han llegado a pensamientos negativos en los cuales tú hasta has deseado quizás quitarte la vida. Quiero decirte en esta hora que hay un camino muy hermoso y es la fe. El que le creas tú a Dios. El que te levantes en esta hora y digas si puedes hacer algo como se lo dijo aquel hombre que tenía a un hijo que le venía y le tomaba el espíritu inmundo. Dice el Señor Jesús, al que cree todas las cosas le son posibles, le dijo el Señor. Y este hombre le dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Cuando este hombre dice, creo, ayuda a mi incredulidad, este hombre le estaba diciendo, mi fe es muy poca. Pero esa poca fe le sirvió para que aquel joven, aquel niño, fuera liberado de aquel demonio. Quizás tú has sufrido y padecido mucho y este es el camino que hoy te puedo mostrar, el que nos habla la palabra, la fe. Si crees en Dios, cree que también te hay y que eres galardonador porque le buscas. Él quiere en esta hora hacer grandes cosas en ti. Él quiere cambiar tu lamento en baile y ceñirte con un manto de alegría. Él quiere en esta hora quitar la enfermedad y poner la sanidad en ti. Él quiere en esta hora quitar toda la tristeza que hay y poner ese gozo y ese anhelo de disfrutar del tiempo de vida que te resta en los planes de Dios. Él quiere hacer cosas sorprendentes y maravillosas en tu vida. Quizás tú eres una persona que no ha podido dejar algún vicio, quizás el cigarro, quizás el alcohol, quizás alguna droga, algún estupefaciente. Dios quiere obrar en tu vida el día de hoy. Pero es necesario que tú creas. Esta mujer tuvo 12 años sufriendo y padeciendo esto.
y estaba cansada. Y durante mucho tiempo quiso, pero no pudo. Hoy nosotros podemos venir al Señor y decirle: Señor, quiero tocar. Tan solo tocándote estoy seguro que tú vas a sanarme, o vas a liberarme, vas a ayudarme, vas a responderme. En esta hora yo te invito a que toques a Jesús, a que toques a Jesús. De una manera espiritual tú puedes hoy tocar a Jesús. Es más rápido su amor, es más rápido su poder, es más veloz su misericordia. En esta hora, en el nombre de Jesús, dile: Señor, yo quiero tocarte y quiero ser libre en esta hora de todo esto que ya no aguanto, Dios. En esta hora, en el nombre de Jesús, Padre, si alguien lo está haciendo allá en sus hogares, si alguien está viéndote y oyéndote, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, oh, que tu poder fluya poderosamente y velozmente, Señor, para hacer grandes cosas y milagros y maravillas en la vida de todos aquellos que hoy te estamos tocando. En esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, venga y salga tu poder, Señor, de ti. Y en esta hora, como lo hiciste con aquella mujer, céntrate en cada uno de nosotros. Céntrate en cada uno de nosotros. Nos amas a todos por igual. A aquella mujer le dijiste: hija, tu fe te ha salvado. Hoy dile a tu pueblo: hijo, hija, tu fe te ha sanado. Hoy dile: está en paz. Hoy, Dios, en el nombre de Jesús, que tu pueblo se encuentre en esa paz espiritual para contigo. Gracias, Dios, en esta hora. Si hay alguien, Padre, si hay alguien que en este día quiere abrir su corazón a ti, si alguien quiere entregar su vida a ti, si alguien quiere decirte: ven a mí, en esta hora recíbelo. Si hay alguien en casa que quiere hacer esta oración, hágala conmigo. Dios, en esta hora yo me acerco nuevamente a ti y yo te pido en el nombre de Jesús que hoy, Señor, el reino de los cielos se abra para mí. Yo te pido que hoy, Señor, al abrirte mi corazón, vengas y habites en mí, y vengas y cambies en mí todas las cosas que no son agradables delante de tus ojos. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que me des un camino nuevo, Señor. Que el viejo camino, Señor, de pecado, de iniquidad, de dolor, de tristeza, de amargura, Señor, de depresión quizás, desaparezca de mí, Señor, y hoy venga un nuevo camino a mí. En esta hora, Señor, concédeme ese milagro del nuevo nacimiento. En esta hora, oh Dios, en el nombre de Jesús, yo quiero escuchar que tú me digas que ahora soy tu hijo, soy tu pueblo, soy tu escogido, soy tu amado. En esta hora, en el nombre de Jesús, Padre, ven y toma mi vida, Señor, en tus manos. La entrego a ti. En esta hora te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y me recibes como hijo. Quiero no fallarte. Lléname de tu espíritu. Lléname de ti, Señor, para no perderme en esta hora, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Padre, por este mensaje. Gracias por esta palabra que nos has dado. Gracias por tu pueblo. Eres bendecido hoy y siempre en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Que Dios los bendiga a todos. Pues damos gracias a Dios por el mensaje que hemos recibido. Qué gran momento aquel en el cual Dios nos muestra, Jesús nos muestra su amor, como se compartió de parte de nuestro pastor Juan Pablo. Sea que vayas, o sea que le pidas que vaya, obró el milagro. Eso sí, aquella que dijo voy a ir y lo tocaré, recibió la bendición pronto. El que dijo ven, todavía, pero se tardó, pero todavía. Entendemos que la gracia y el amor de Dios sigue fluyendo. Y sé que está fluyendo sobre nuestras vidas. Y por el otro lado, los avisos. Recuerden, próximo domingo 6 de septiembre en este culto tendremos comunión, Santa Cena o la Cena del Señor, como se quiera decir. Y por lo cual pues les invitamos a
para que preparen los elementos, el pan y el fruto de la vid, el jugo, tal cual como lo reciben cuando estamos congregándonos juntos en nuestras reuniones. Entonces, próximo domingo, recordemos que Jesús dijo: bebed de ella todos, cuando les dio la copa. Y ahí estaba Judas, estaba Pedro que le negó, Tomás el incrédulo, y bueno, la gracia del Señor. Y recordando que 1 Corintios, Pablo por allá escribe en el capítulo 11, 26: todas las veces que comiereis de este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor, dice, anunciáis hasta que Él venga. Cuando nosotros participamos, estamos diciendo que murió, resucitó, vive y vendrá por su iglesia. Pero dice que hasta que Él venga. Es hermoso participar de comunión o santa cena. Próximo domingo. Y también tomen en cuenta los avisos que en los boletines que por medio de redes se envían, y tomen en cuenta todos y cada uno de ellos. Ahí vienen lecturas bíblicas y bueno, ciertos editoriales, y tomen en cuenta esa circunstancia. Y vamos a orar. Tenemos que ser agradecidos. La Biblia nos enseña de ofrendas, diezmos, primicias, generosidad, pactos, porque sí los hay. En Nehemías capítulo 10 me preguntan si existen. Sí los hay, pero hay también que de pronto, pastor, en algunos lugares dicen que demos nuestras limosnas. Sí, pero la limosna, según el apóstol Pablo, dice para los hermanos, y limosna es aquel que tiene, le da al que no tiene. Y también usan la palabra donativo, que es lo mismo, darle al que no tiene. ¿Y cómo podemos nosotros decir vamos a dar nuestra limosna o donativo si el Señor dice que es dueño de todo, el cielo y su plenitud, el mundo, dice, y los que en él habitan? Y por eso nos sometemos nosotros a las Sagradas Escrituras para poder participar de ello. Entendemos que hay quien dice que no estamos bajo la ley, efectivamente, pero Jesús dijo: diezman la menta, el eneldo y el comino, y dejan lo más importante de la ley, que es la misericordia, justicia y fe. Pero añade: esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello, dijo Jesús en Mateo 23. Y haremos la lectura en base a Éxodo 36:3. Dice así la Escritura respecto a cuando Dios convocó para que trajeran ofrendas, y dijo: oro, plata y piedras preciosas, etcétera, para la construcción del tabernáculo y en el desierto. Y dice la Escritura así: obedientes a Dios, Israel dice que hicieron esto. Lectura de Éxodo 36:3. Y tomaron de delante de Moisés los sacerdotes, dice, toda la ofrenda que los hijos de Dios, Israel, habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla. Y ellos seguían trayendo ofrenda voluntaria cada mañana. Qué hermoso cuando se obedece a nuestro Dios. Oremos. Como decíamos cuando estamos en la iglesia, tómenlo en sus manos, creamos en el corazón y oremos. Señor, voluntariamente presentamos nuestros diezmos, ofrendas o más, según sea el caso, parte del fruto de la bendición que tú, Señor, amorosamente nos has dado en toda obra de nuestras manos, con la intervención de tu hermoso, poderoso Espíritu Santo. Y como el Dios vivo que eres, que nos das todas las cosas con abundancia para que las disfrutemos, nosotros en este momento ofrecemos como parte de la honra y servicio a ti y en obediencia, que tú, Señor, bendigas en estos tiempos difíciles. Reprenderás, dices, al devorador, que es el diablo, con su pobreza, su escasez y deuda, y nos bendecirás para ser llamados tierra deseable.
Gracias, Señor Jesús, porque estamos seguros que como hiciste el milagro de multiplicar peces y panes en medio de tanta escasez de aquel tiempo, así, Señor, bendecirás a tu pueblo que en obediencia te honra. Gracias por esa llenura de prosperidad que das a nuestros hermanos y a nuestro corazón por fe. Gracias. Lo depositamos en el alfolí para ser administrado dentro de tu iglesia, pero también sabemos que lo multiplicarás en las manos del dador alegre. Gracias, Jesús, gracias, Espíritu Santo, y gracias, Padre. Amén, amén, amén. Pues vamos a despedirnos de entre nosotros, no del Señor, recordando que Él dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin. Qué hermoso es cuando declaramos, creemos, confiamos todas las mañanas diciéndole: tú que oyes nuestras oraciones y nos libras, ¿verdad? Y Él nos guarda, protege y nos mira como la niña de sus ojos. Vamos a orar para despedirnos de esta reunión. Dios Todopoderoso, de ti es el librar, de ti es salvar de toda clase de mal. Tú eres nuestro sustento y eres tan bueno como roca y castillo fuerte que nos liberta. Eres nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en tribulaciones. En ti confiamos en esta semana y esperamos que esa bendición y victoria que es en el nombre y los méritos de Cristo sea sobre nosotros, sobre nuestra familia y sobre la iglesia. Que bendigas a tu iglesia, pueblo, que está en África, Asia, Oceanía y Europa, y a todos los que necesitan de ti. Sigue tocando la puerta de esos corazones para que sean también fieles adoradores del Dios Todopoderoso, en comunión contigo, Dios Padre y Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima emisión. Esto ha sido todo por hoy. Recuerda mandarnos tus peticiones al correo casadealabanza.ar@gmail.com. Estaremos orando por ti. Y no olvides activar la campanita para recibir nuestras notificaciones al instante. Cristo te ama. Te esperamos la próxima semana.